Elija su estilo. Y ahora la gran pregunta. ¿A cuál de estos tres tipos de padre o madre, autoritativos, permisivos o autoritarios, pertenece usted? Si me limito a leer las tres descripciones, no sé a cuál de los tres tipos pertenezco yo, y mucho menos a cuál pertenecen otros padres a los que conozco personal o profesionalmente. Quiero pensar que me comporto en forma no punitiva, aceptante y afirmativa, que consulto y doy explicaciones, así que debo ser permisivo. Pero también intento moldear la conducta de mis hijos, es decir, intento que sean estudiosos, respetuosos con los demás y restringir su autonomía. La verdad es que durante años los he obligado a ir a la escuela y a hacer los deberes. Y no les he comprado todas las golosinas y todos los juguetes que me han pedido, así que igual soy un poco autoritario. Y autorizativo, que, bueno, ¿quién no estaría de acuerdo con una descripción tan bonita y tan amplia, en la que todo cabe, ya sea delante o detrás del pero? Yo mismo no sé lo que soy. Y si en vez de preguntarme a mí, preguntasen a otras personas que me conocen o mis propios hijos, quizás me verían de una forma muy distinta a como yo me veo. Probablemente los padres autoritarios no se consideran a sí mismos autoritarios y los permisivos exclamarían con sorpresa permisivo yo. Es decir, es difícil saber a cuál de los tres grupos perteneces, porque no hay criterios claramente visibles, objetivos y objetivables. Quizás por eso el concepto popular, pues ya hemos visto que los 8 principios oficiales son algo distintos, de crianza con apego, atrae a mucha gente. Son instrucciones sencillas, lo haces o no lo haces. Le doy el pecho, lo cojo en brazos y me lo meto en la cama, pues crianza con apego. Pero ninguno de estos tres criterios aparece en las descripciones de Baumrind. Habla de cosas mucho más complejas y mucho más sutiles. Entre los padres que practican o dicen practicar la crianza con apego, seguro que hay algunos autoritarios y otros permisivos. ¿Sería el uso de la violencia física un criterio claro? ¿Son autoritarios los que pegan a los niños? En su artículo de 1966, Baumrind no habla claramente de pegar, pero parece que es a eso a lo que se refiere con la palabra castigo o su derivado punitivo. La definición específica que los autoritarios toman medidas punitivas y que los permisivos son no punitivos, pero no es clara respecto a los autoritativos. Y en otro párrafo del mismo artículo se alaba las ventajas de los castigos moderados y por la forma en que lo dice da la impresión de que se refiere más a un cachete que no a no dejarle ver la televisión. Debe considerarse la posibilidad de que el castigo moderado tenga efectos secundarios beneficiosos, como los siguientes. A. Restablecimiento más rápido de la relación afectiva en ambas partes después de una liberación emocional. B. Alta resistencia a una desviación similar por los hermanos que experimentan indirectamente el castigo. C. Emulación del padre agresivo que resulta en una conducta social asertiva. D. Disminución de la reacción de culpa a la transgresión. Y E. Aumento de la capacidad del niño para soportar el castigo al servicio de un objetivo deseado. Los argumentos me parecen cuando menos curiosos y nunca los había oído en boca de otros defensores de la bofetada a tiempo. Que el niño imitara la agresividad del padre, que se sentirá menos culpable por lo que hizo mal y que seguirá haciendo lo que le da la gana sin temor al castigo. Parece pues que las bofetadas no son patrimonio exclusivo de los autoritarios. Y tampoco tienen los autoritarios prohibido el afecto. Como ejemplo de madre autoritaria cita Baumrind a la madre Wesley, pastor anglicano del siglo XVIII que fundó la Iglesia Metodista. Se debe dirigir dulcemente al niño para que sea mejor en el futuro. No he podido averiguar si la madre de Wesley dio el pecho y llevó en brazos a su hijo. Por la época y el país es más que probable. Sí que me consta que no fue escolarizado hasta los 11 años, un ejemplo de crianza con apego y al mismo tiempo autoritaria. Por otra parte, no parece que los permisivos se caractericen por dejar que el niño haga lo que le dé la gana. Le dan explicaciones sobre las reglas, es decir, hay reglas y para alcanzar sus objetivos, a los de los padres, aunque no usan la imposición, sí recurren a la razón y la manipulación. ¿Manipulas a tu hijo para alcanzar tus objetivos y aún así te consideras permisivo? A falta de criterios sencillos y claros para decidir quién es autoritario y quién permisivo, ¿cómo puedo saber a qué grupo pertenezco?
Los psicólogos tienen criterios y cuestionarios, luego hablaremos de ello, pero los padres que simplemente leen un breve texto sobre el tema, busquen las palabras autoritario permisivo en Google y encontrarán más de 100.000 páginas. ¿En qué pueden basarse para decidir a cuál de estos grupos pertenecen? Hay varios criterios. 1. Por el nombre. Si no se extrañe, el nombre es fundamental. Todo el mundo quiere pertenecer a un grupo que tiene un buen nombre. Yo mismo, la primera vez que oí hablar de los estilos parentales de Baumrind, opté por el permisivo, porque me suena mejor permisivo que autoritario o autorizativo. Decidí ser permisivo sin haber leído las definiciones, solo por el nombre, y luego me dio mucha rabia ver que la definición presentaba la permisividad como algo malo. Y tal vez por eso he dedicado tantas horas a leer algunos de los estudios originales y a escribir este largo y pesado capítulo. Todos nos identificamos más con el nombre de la cosa que con su detallada definición. Votamos derecha o izquierda porque yo soy de derechas o yo soy de izquierdas, sin habernos leído el programa de cada partido. Imagine que una revista le propone un artículo. ¿Qué tipo de conductor es usted? Hay dos tipos. Respeta escrupulosamente las señales de tráfico y los límites de velocidad, siempre se abrocha el cinturón de seguridad, se aparta para permitir que otros vehículos lo adelanten. O B, en ocasiones, cuando le parece seguro, supera los límites de velocidad, ignora algunas señales que le parecen claramente injustificadas, adelanta en circunstancias en que otros conductores no se atreverían a adelantar, valora por sí mismo cuándo es necesario ponerse el cinturón de seguridad y cuándo no. ¿Qué tipo de conductor es usted? ¿A o B? Ahora probemos a ponerle un nombre a cada tipo. Recuerde, la definición sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué tipo de conductor es usted? A, experimentado o B, imprudente. ¿Qué tipo de conductor es usted? A, tranquilo o B, deportivo. ¿Qué tipo de conductor es usted? A, acobardado o B, valeroso. ¿A qué la cosa cambia? Desde luego, es fácil identificarse con un grupo si nos gusta el nombre. Baumrind eligió nombres desagradables para los estilos parentales que no le gustaban. A nadie le gusta que le consideren autoritario, sobre todo en Estados Unidos, el país de los libres y el hogar de los valientes. Y permisivo es un concepto muy desprestigiado en los Estados Unidos, no tanto en España, donde hemos sufrido una dictadura de derechas y por tanto parecía ilógico hacer todo lo contrario. Tal vez por eso a mí me gusta que me llamen permisivo. En 1985, el Dr. Spock, el célebre autor de los libros sobre crianza, consideró necesario defenderse en el prólogo de la nueva edición de su libro de las falsas acusaciones de permisividad que había recibido. ¿Qué pasaría si los tres estilos de crianza, en vez de autoritario, autorizativo y permisivo, se llamasen coherente, inseguro y cariñoso, sin cambiar ni una coma de sus respectivas descripciones? Adaptarse a la mayoría. Si la mayor parte de los padres son autoritativos, entonces yo también debo de serlo. Por eso los partidos políticos intentan publicar encuestas que los favorecen. Mucha gente piensa, si todo el mundo va a votar a fulanito, yo lo votaré también. Seguir las instrucciones. Si el libro dice que el autorizativo es el bueno, seremos autorizativos. Buscar el punto medio. Con ricitos de oro en la casa de los tres ositos, ni la sopa más caliente ni la más fría, ni la cama más blanda ni la más dura. ¿Ve cuál era mi problema? Por el nombre me gustaba más ser un padre permisivo, pero los otros tres criterios no concordaban. La mayoría, que además están en el medio, es autorizativa y encima el libro dice que autorizativo es mejor que permisivo. ¿Cómo evaluar a los padres? Baumrind y otros autores hicieron numerosos estudios para comprobar los efectos de los distintos estilos parentales sobre el resultado final, cómo sale el chico. Al principio, los investigadores clasificaban a los padres en uno u otro estilo mediante largas entrevistas y observaciones directas de la relación entre padres e hijos. Algunos que, guste o no, depende mucho de la opinión del entrevistador. Luego surgieron cuestionarios estructurados, lo que permite hacer estudios más rápidos y mucho más baratos, y produce un resultado que depende menos del entrevistador y más del que diseñó el cuestionario. En 1991, Lawrence Steinberg y colaboradores publicaron uno de estos estudios. Los padres fueron simplemente clasificados como autorizativos o no autorizativos, sin distinguir entre autoritarios y permisivos, en función de tres cuestionarios que se pasaban a los hijos unos 10.000 alumnos norteamericanos de secundaria, 15 a 18 años. Debe señalarse que cuando se entrevista por separado a padres e hijos, los padres suelen verse a sí mismos menos autoritarios de lo que los ven sus hijos. Increíble, ¿no? Los cuestionarios pretendían clasificar a los padres según tres parámetros que los autores consideran definitorios de la paternidad autorizativa: aceptación-implicación,
control firme y autonomía psicológica. Algunos ejemplos de preguntas. Aceptación e implicación. ¿Puedo contar con qué me ayudará si tengo algún problema? ¿Me ayuda con los deberes si hay algo que no entiendo? ¿Con qué frecuencia hacéis en vuestra familia cosas divertidas todos juntos? Control firme. ¿En qué medida intentan tus padres saber dónde vas por la noche? En una semana típica de lunes a jueves, ¿hasta qué hora puedes estar fuera de casa? ¿Hasta qué punto tus padres conocen de verdad lo que haces en tu tiempo libre? Autonomía psicológica. ¿Con qué frecuencia tus padres te dicen que sus ideas son las correctas y que no debes cuestionarlas? ¿Con qué frecuencia tus padres contestan a tus argumentos diciéndote cosas como «ya lo entenderás cuando seas mayor»? ¿Intentan tus padres amargarte la vida cuando sacas malas notas? Obsérvese que estas preguntas puntúan de forma inversa. Los padres sacan mejor puntuación en autonomía si la respuesta es nunca. Para ser considerados autoritativos, los padres tenían que sacar una nota superior a la mediana en los 3 parámetros. Breve recordatorio. La media se halla sumando a todos los valores y dividiendo por el número de individuos. La mediana es el valor del individuo que está justo en medio cuando los ordenas de mayor a menor. Es lo mismo que el percentil, 50. La moda es el valor más frecuente. En una distribución estadísticamente normal, la moda, la mediana y la media coinciden. Pero normalmente las distribuciones no son normales y la media está algo por encima o por debajo de la mediana. Encontraron, para empezar, que el porcentaje de padres autoritativos variaba según la raza, más en los blancos que en los negros, hispanos o asiáticos, y la clase social, más en la clase media que en la clase obrera. Y también había más padres autoritativos en las familias intactas. El adolescente convive con ambos padres biológicos. El porcentaje más alto, 25% de padres autoritativos, se daba en las familias intactas blancas de clase media. El más bajo, solo un 6% de padres autoritativos en las familias no intactas de origen asiático y clase obrera. Entonces relacionaron la clasificación de los padres con 4 índices del ajuste psicosocial de los hijos: sus notas escolares, su confianza en sí mismos, su grado de distrés psicológico y sus actividades delictivas. Los hijos de padres autoritativos obtuvieron mejor puntuación en todo, aunque la magnitud del efecto no fue muy grande. Concretamente, las notas escolares se puntuaban con una nota media de curso valorada de 0 al 4 y comunicada por los mismos estudiantes. No fueron a consultar las notas a la secretaría de la escuela, dieron por bueno lo que el estudiante decía. Los autores explican que en otros estudios distintos se han encontrado una correlación de 0,75 entre las notas que cuenta el estudiante y las reales. Por supuesto, ir al archivo y mirar las notas tendría una correlación de un 1 completamente. O 100. Por poner solo algunos ejemplos, multiplico las notas del estudio por 2,5 para obtener puntuaciones sobre 10, más comprensibles para el lector español. Los blancos de clase media con familia intacta y padres autoritativos tenían una nota media de 8,35, los no autoritativos 7,45. Lo mismo para la clase obrera, 6,97 y 6,42, hispanos de clase media 7,20 y 6,42, hispanos de clase obrera 7 y 6. Primero, las diferencias son pequeñas. No estamos hablando de sobresalientes contra suspensos, sino apenas de mejoras unas décimas. Segundo, las diferencias más importantes no se deben al estilo de los padres, sino a la raza y la clase social. Vamos, que en realidad, si quieres sacar buenas notas, lo importante no es buscar unos padres que te eduquen bien, sino que seas blanco y de clase media. Y las diferencias de puntuación en los otros 3 aspectos tampoco llamaban mucho la atención. Así que parece que los autoritativos no son, en realidad, la mayoría de los padres, sino una minoría, entre el 6 y el 25% según la raza y la clase social. Pero eso se debe al peculiar diseño del estudio. No existía un criterio previo con el que distinguir a los autoritativos de los no autoritativos, sino que el punto de corte se situó arbitrariamente en la mediana. Es como si pusiéramos en la mediana el límite entre los ricos y los pobres. Por definición, la mitad son ricos y la mitad son pobres, en cualquier población. La mitad de los haitianos serían ricos y la mitad de los suizos serían pobres. Como en el estudio de Steinberg hay 3 parámetros y se exige aprobar los 3 para ser autoritativo, el resultado es bastante menos de la mitad. Si los 3 parámetros no tuvieran nada que ver entre sí, tendríamos que el 50% aprueban el primero. La mitad de estos, el 25% del total, aprueban también el segundo.
Y la mitad de esto, 12,5 del total, aprueban los 3. Como en realidad hay cierta correlación entre los 3 parámetros, si apruebas uno es más fácil aprobar también los otros. El resultado final es superior al 12,5%. Así que no están estudiando en realidad un grupo de padres intrínsecamente autorizativos, sino un grupo de padres algo más autorizativos que sus vecinos. El mismo año, 1991, en que Steinberg publicaba su estudio, el psicólogo John Bury proponía el cuestionario de autoridad parental. Es un cuestionario destinado a los adolescentes y adultos jóvenes y contiene 30 preguntas a las que se puede contestar del 1, fuertemente en desacuerdo, al 5, fuertemente de acuerdo. 10 de las preguntas se refieren a cada uno de los 3 estilos de crianza, de modo que en cada uno de ellos los padres pueden ser puntuados del 10 al 50. Puntuados del 10 al 50. Se puede preguntar por separado para el padre y para la madre, así que el cuestionario tiene en total 6 escalas: autoritarismo materno, autoritarismo paterno. Ejemplos de enunciados. En mi infancia, mis padres no me permitían cuestionar ninguna decisión que hubieran tomado. Otra. En mi infancia, mis padres dirigían las actividades y decisiones de los niños en la familia mediante el razonamiento y la disciplina. O, en mi infancia, mis padres me permitían formar mi propio punto de vista sobre asuntos familiares y generalmente me permitían decidir por mí mismo lo que iba a hacer. ¿Adivina a cuál de los estilos corresponde cada opción? ¿Cómo se diseña un cuestionario como este? ¿Cómo se sabe si funciona? Bury explica en su artículo el proceso seguido. Primero, a la vista de las descripciones originales de Baumrind, ideó 48 preguntas. Después enseñó esas preguntas a 21 profesionales, psicólogos, educadores, sociólogos y trabajadores sociales, que decidieron si cada una de ellas correspondía claramente a uno de los 3 estilos parentales. En 36 de las 48 preguntas, al menos 20 de los 21 jueces estuvieron de acuerdo. De estas 36 se eligieron 30 preguntas para formar parte del cuestionario definitivo. En tercer lugar, comprobó la fiabilidad test-retest, es decir, si la misma persona, al pasarle 2 veces el mismo cuestionario, contesta más o menos lo mismo. Porque si cada vez contesta diferente, el cuestionario no sirve para nada. Para ello pasó la encuesta a 61 estudiantes de psicología, 19 años, y de nuevo 2 semanas después. Si contestaban más o menos, pero no exactamente lo mismo. En cualquier lugar, comprobó la consistencia interna, es decir, si las distintas preguntas que forman parte del test obtienen respuestas coherentes, aquí hay que buscar un cierto equilibrio. Si una de las preguntas suele tener una respuesta contradictoria con la demás, tal vez es que esa pregunta está mal planteada o no se entiende o no sirve. Pero tampoco queremos que todas las preguntas tengan exactamente la misma respuesta, porque entonces, ¿de qué sirve hacer 10 preguntas? Bastaría con hacer una, ¿no? La consistencia interna se mide con un coeficiente estadístico llamado alfa de Cronbach. Se considera aceptable si el resultado es más de 0,7, bueno si es más de 0,8, excelente si es más de 0,9. Bury pasó su cuestionario a 185 estudiantes de psicología de 18 años y obtuvo consistencias de entre el 0,74 y el 0,87 para las distintas escalas. En primer lugar, comprobó la validez discriminante. Si existen 3 estilos de crianza diferenciados, el padre que tiene una puntuación alta en una escala debería tenerla baja en las otras. Es decir, que no se puede ser autorizativo y permisivo al mismo tiempo. Esto se comprobó en otro grupo de 127 estudiantes. En efecto, las distintas escalas daban resultados opuestos. En sexto lugar, pasó a esos mismos 127 estudiantes un cuestionario, también ideado por el mismo Bury 3 años antes, sobre cuidados parentales naturans, término de difícil traducción que implica proporcionar apoyo material y emocional para satisfacer las necesidades de los niños. En sexto lugar, pasó a esos mismos 127 estudiantes un cuestionario, también ideado por el mismo Bury 3 años antes, sobre cuidados parentales. Nurturance, término de difícil traducción que implica proporcionar apoyo material y emocional para satisfacer las necesidades de los niños. Partía de la hipótesis de que ser autorizativo tendría una correlación positiva con los cuidados, ser autoritario una correlación negativa. Es decir, cuanto más autoritario es menos cuidado y ser permisivo no tendría ninguna correlación.
Y eso es lo que encontró, precisamente lo que en su opinión confirmaba la validez del cuestionario. En séptimo lugar, Bury se planteó si la gente podía estar falseando las respuestas para quedar bien. Ya antes de Baumrind, la sociedad norteamericana tenía en general la idea de que un buen padre no debe ser ni demasiado autoritario ni demasiado permisivo. Y sin duda, en los 20 años transcurridos desde Baumrind, esa creencia se había extendido y reforzado. A la gente no le gusta hablar mal de sus padres, pero claro, no había manera de comprobar si las respuestas de aquellos jóvenes se correspondían realmente con lo que había ocurrido años atrás en sus hogares. Así que Bury decidió comparar en otras 69 estudiantes los resultados de su cuestionario con los de la escala de deseabilidad social de Marlowe y Crown. Esta es una escala ideada en 1960 para medir hasta qué punto un individuo tiene tendencia a falsear sus respuestas para decir lo que queremos oír o lo que le hará parecer mejor persona. Es un ingenioso cuestionario con 33 preguntas trampa que se refieren a cosas que casi todo el mundo ha hecho mal en alguna ocasión, pero que a casi nadie le gusta confesar. Afirmaciones como siempre estoy dispuesto a reconocer que me he equivocado, siempre soy educado incluso con las personas que son desagradables, o nunca emprendo un viaje largo sin revisar la seguridad de mi coche. El que saca muy buena nota en ese cuestionario o bien es un verdadero santo o más probablemente es un mentiroso. Si la gente estuviese falseando las respuestas al cuestionario de autoridad parental, existiría una correlación entre ese cuestionario y el de deseabilidad social. La gente que dice tener una conducta angelical tendría a los padres más autoritativos, menos autoritarios y menos permisivos. Pero no existía tal correlación, lo que indica que la gente estaba contestando honradamente. Por último, Bury pasó su cuestionario a otros 179 estudiantes de enseñanza media y superior, un poco para ver los valores normales en la población. La puntuación era más alta en la escala autoritativa y más baja en la permisiva. Este es más o menos el proceso que se suele seguir para elaborar y validar un cuestionario. Es un proceso largo y laborioso y el resultado es una herramienta útil para un trabajo serio, algo muy distinto de esos supuestos tests psicológicos que suelen publicar las revistas populares tipo ¿es usted ahorrador? ¿Es usted una madre sobreprotectora? Y que alguien se ha sacado de la manga en un par de horas. Pero incluso siendo una cosa seria, no deja de ser cierto que todo depende de una serie de suposiciones de partida. Baumrind decidió que existían 3 tipos de padres, no 2 ni 7, aunque luego, como veremos, fue cambiando de idea. Decidió que los tipos de padres eran esos y no otros. Y a partir de ahí se ha hecho un cuestionario que parece funcionar para identificar y diferenciar a los padres de esos tipos. Si hubiéramos partido de unas definiciones distintas, habríamos planteado unas preguntas distintas. Ninguna de las 30 preguntas habla sobre pegar o no pegar bofetadas, o sobre dejar o no dejar llorar a los niños, o sobre cogerlos o no cogerlos en brazos, o sobre gritarles o no gritarles, o sobre pasar horas cada día hablando o jugando con los niños o dejarlos todo el día viendo la tele. Porque esas cosas no estaban en las definiciones originales que dio Baumrind, y sin embargo a mí me parece que conocer esas cuestiones sería muy importante para saber qué tipo de padres hemos sido. A veces no acabo de entender bien una pregunta hasta que intento realmente contestarla, así que decidí rellenar el cuestionario de Bury, pensando en mis propios padres. Me salieron básicamente autoritativos, pero también muy permisivos, pobrecitos, y yo que me quejaba. El experimento me sirvió para ver que, en efecto, varias de las preguntas resultan muy difíciles de comprender y contestar. Prácticamente lo acabas poniendo a voleo, sobre todo las preguntas con un pero. Recuerda, la descripción original del estilo autoritativo estaba llena de peros y eso se ha transmitido a las preguntas del cuestionario. 5 de las 10 preguntas sobre el estilo autoritativo contienen la palabra pero. Ninguna de las otras 20 preguntas contiene un pero, siendo pero una conjunción adversativa. Las oraciones que la contienen constan por definición de 2 cláusulas más o menos opuestas. Si estoy de acuerdo con la frase, ¿con qué estoy de acuerdo? ¿Con lo que viene antes o con lo que viene después del pero? Por ejemplo, el enunciado: tenían normas claras de conducta para los niños en nuestra casa, pero estaban dispuestos a adaptar estas normas a las necesidades de cada uno de los niños de la familia. Si contesto que estoy fuertemente en desacuerdo, estoy diciendo que no teníamos normas, o que las tenían pero no eran claras, o que las tenían pero no estaban dispuestos a adaptarlas a cada niño, o que eran unas normas tan buenas que no hizo falta adaptarlas porque los hijos estábamos completamente de acuerdo, o que soy hijo único y por tanto no hubo que adaptar nada a otros niños.
Me pregunto si el mismo Buri se dio cuenta de cuántos peros había puesto en los enunciados autorizativos y si esos peros contribuyeron a que las puntuaciones fueran más altas. Pues como ya hemos comentado, las frases con un pero nos atraen más, nos parecen menos extremistas, más matizadas. Siempre es más fácil estar de acuerdo con una frase que contiene un pero. Y otras muchas preguntas me dejan perplejo, sin necesidad de contener un pero. Por ejemplo, me permitían decidir la mayor parte de las cosas por mí mismo sin muchas indicaciones por su parte. Bueno, por supuesto, yo no podía decir si iba al cole o no, o si hacía los deberes o no, a qué hora me levantaba, pero ningún niño puede decidir esas cosas, ¿verdad? Por tanto, no es posible que el que hace la pregunta esté pensando en ese tipo de asuntos, porque sería una pregunta absurda. Pero sí que podía decidir hasta cierto punto las cosas que es razonable que decidan los niños, si estudiaba antes las mates o la geografía, si quería un helado de chocolate o de fresa, qué camiseta me ponía, con cuál de mis juguetes jugaba, si mi madre me decía ponte la bufanda que hace frío. Eso es dar muchas indicaciones, pero eso lo dicen todas las madres, ¿no? A los 40 años me lo seguía diciendo. ¿Qué puntuación les puedo poner en esta pregunta? ¿Qué puntuación pondría usted a sus padres? Perplejo, decidí pasar el cuestionario a mis hijos, ya en la veintena, para ver si ellos también encontraban las preguntas confusas o si soy yo el raro. Soy yo el raro. Pero para nuestro gran alivio, fuimos permisivos. Fuimos, en opinión de nuestros hijos, predominantemente permisivos, un poco autoritativos, casi nada autoritarios. Ahora puedo echarme flores. Si me llega a salir mal el test, tengo que quemar todas las pruebas. No, es broma. Me he dejado llevar por la curiosidad y he mirado mi nota, pero para poder atreverme a hacer una cosa así, he tenido primero que tener bien claro que la nota no tiene ninguna importancia, que no significa nada. No les recomiendo que pasen el cuestionario a sus hijos. El aprendiz de psicólogo, como el aprendiz de brujo, puede meterse en problemas y el que pregunta lo que no debe puede oír lo que no quiere. Los resultados individuales de este cuestionario no tienen ningún valor porque no está hecho para eso. Algunos test psicológicos son de uso clínico, sirven al profesional para valorar la personalidad, los síntomas o los problemas de un paciente y para orientar su tratamiento. Pero incluso esos test solo son orientativos. El psicólogo no puede basarse únicamente en ellos. Son solamente orientativos porque, como hemos visto, la validez interna y externa de un test psicológico es, en el mejor de los casos, baja. A los autores les parece magnífico que el mismo test hecho con 2 semanas de diferencia dé el mismo resultado en el 80% de los casos. Pero en una prueba médica de tipo biológico no admitiríamos semejante margen de error. No admitiríamos que la prueba del SIDA o la radiografía que detecta un cáncer de pulmón o el análisis que diagnostica una diabetes tuvieran un 20% de errores. Entre otras cosas, los test psicológicos parten de la optimista suposición de que la gente conoce las respuestas. Si hacemos un examen por sorpresa a un grupo de adultos jóvenes, muchos no sabrían cuál es la capital de Malasia, la aceleración de la gravedad o la superficie del círculo. Y creemos que si les preguntamos por lo que hacían sus padres 10 o 15 años atrás, se van a acordar y nos lo explicarán a la perfección. Incluso los test de uso clínico, decía, se han de usar con precaución. Pero es que el cuestionario de autoridad parental de Buri no ha pretendido jamás ser un cuestionario de uso clínico. Pertenece a otro grupo completamente distinto, el de los tests usados como herramientas de investigación. No sirve para valorar a un padre concreto, porque el margen de error es demasiado amplio. Pero se confía en que los errores no vayan siempre en la misma dirección, sino que más o menos se compensen y la media de varias personas sea más fiable. Así se hacen estudios como los que ya hemos comentado y otros que comentaremos más adelante, en los que se compara si un grupo de adolescentes hijos de padres con tendencia al autoritarismo sacan mejores o peores notas, tiene más o menos problemas con las drogas que otro grupo de adolescentes cuyos padres tienen más tendencia a la permisividad. Otra cosa que me llamó la atención, en los test rellenados por nuestros hijos nos daban notas altas en casi todas las preguntas sobre permisividad. Por ejemplo, generalmente me permitían decir por mí mismo lo que iba a hacer, excepto en una, con la que no estaba en nada de acuerdo. Mis padres no se consideraban responsables de dirigir y guiar mi conducta. Ya sé que Buri había medido la consistencia interna de su cuestionario, pero no puedo dejar de pensar que estas dos frases se refieren a dos tipos de padres muy distintos. Una cosa es permitirles decidir y otra cosa muy distinta es que no seamos responsables de orientarlos y guiarlos.
precisamente necesitan nuestra orientación y nuestra guía para poder decidir adecuadamente, porque son niños pequeños y no sabrían qué hacer sin nuestra ayuda. Los padres que no se sienten responsables de orientar a sus hijos son todo lo contrario, irresponsables. La definición de padres permisivos estaba metiendo en el mismo saco a aquellos que respetan a sus hijos y les dan una libertad razonable y a aquellos que simplemente pasan de sus hijos y no les hacen caso. Y otros psicólogos ya se estaban dando cuenta del problema.